Hola, soy el doctor Javier Vindas, máster en psicología. Bienvenidos nuevamente al programa Sociedad, Drogas y Conductas Compulsivas. El tema de hoy, el primer tema de hoy es la prevención en el uso de sustancias psicoactivas. Según la UNOC, es decir, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el objetivo primario de la prevención del uso de sustancias psicoactivas es ayudar a las personas de todas las edades a evitar o retrasar el inicio en el uso de las mismas, o en el caso de que ya hayan comenzado a consumirlas, evitar el desarrollo de afectaciones mayores. Otro objetivo de la prevención es posibilitar el desarrollo sano y seguro de los niños, niñas y jóvenes para que aprovechen sus talentos y su potencial y se conviertan en miembros capaces de contribuir a su comunidad y a la sociedad en general. La prevención implica también revisar las formas tradicionales de pensar y abordar la relación de las personas con las sustancias psicoactivas. Es decir, la prevención debe verse en forma de proceso histórico personal, antes del consumo, durante el consumo y después del consumo. De tal modo que la tarea preventiva, siguiendo a Intercambios ONG Argentina, reconozca, además de los riesgos del consumo, los cuidados y los beneficios que significan para las personas, en especial las personas menores de edad, y que estos, en conjunto con sus familiares, puedan identificar y conversar sobre situaciones concretas de su vida, generando producción de salud a través de espacios de comunicación, respeto, acuerdos y planes de acción conjuntos. El apoyo de la familia es esencial para criar hijos e hijas sanas social, mental y físicamente, y prevenir posibles problemas posteriores en la vida. Todos, madres y padres, se enfrentan diariamente a diversas dificultades para sostener a su familia. Las exigencias entre el trabajo, el hogar, los compromisos financieros, contactos sociales adecuados y hacerse de tiempo para que la familia pueda estar junta, se convierten en verdaderos retos cotidianos que influyen tanto en las habilidades parentales para la crianza como en las condiciones ambientales que afectan a los hijos. Los sistemas financieros y mercados internacionales que definen las relaciones político-económicas a nivel global determinan las brechas sociales entre los países y dentro de los países, donde la distribución y accesibilidad a la vivienda, educación, trabajo, servicios de salud y necesidades básicas son desiguales, impactando mayoritariamente a los segmentos poblacionales más vulnerables. Esta forma de vida acarrea determinados factores riesgosos, como la falta de lazos de afecto, falta de seguridad, confianza y calidez, ausencia de una relación significativa con un adulto cariñoso, educación ineficaz, entornos domésticos caóticos, la falta de estructura en la vida familiar y una disciplina inapropiada, con unas pautas de conducta insuficientes que median las relaciones entre padres e hijos. Factores que múltiples investigaciones han demostrado que pueden hacer a los hijos más propensos a comportamientos problemáticos y posteriormente al consumo de sustancias y a padecimientos mentales. En contraposición a estos determinantes, otros estudios indican que una buena crianza es un poderoso factor de protección. Dar a los hijos una sensación de seguridad emocional y económica, así como orientación y unas pautas apropiadas de conducta, supervisarlo y atenderlo en sus necesidades básicas, infundiéndole seguridad y estimulando su desarrollo y estabilidad, son claves como factores de protección. Es opinión común que la influencia de los pares, amigos, suele ser la razón principal para que los adolescentes adopten comportamientos riesgosos. Un entorno familiar propicio es la razón que influye en las conductas protectoras de los jóvenes y la toma de decisiones de estos con respecto al uso de drogas,
la delincuencia y las relaciones sexuales precoces o sin protección. La manera en que el adolescente elige a sus amigos depende en gran medida de la relación que tenga con sus padres. Cuando los adolescentes tienen una buena relación con sus padres, hay más probabilidades de que elijan amigos que ejerzan una influencia favorable. Los estilos de vida saludables que funcionan como factores de protección son una relación cariñosa, segura y sana entre padres e hijos, supervisión y vigilancia parentales, una disciplina eficaz, entendiendo disciplina como guía responsable y no como castigo, transmisión de valores familiares realistas y ajustados a la realidad social, intereses de los padres por la vida que llevan sus hijos y apoyo de los padres en el sentido emocional, cognitivo, social y financiero. Al respecto de la habilidad para enfrentar el estrés producido por las condiciones socioeconómico-culturales de la vida, las investigaciones muestran que cuando los padres apoyan a sus hijos y los alientan a ser independientes y cuando esperan que acaten las reglas de disciplina y son consecuentes y justos al aplicarlas, los hijos sobrellevan la adversidad mejor que otros niños. Otros factores de protección son un entorno familiar organizado, el amparo de la familia, las convicciones de ésta, su cohesión y flexibilidad, su capacidad para resolver problemas, afrontarlos y la comunicación. Por otro lado, otros factores de riesgo importantes son la falta de conocimiento sobre las sustancias y las consecuencias de su uso, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas, la predisposición genética, los rasgos de la personalidad, por ejemplo, impulsividad o necesidad de buscar nuevas sensaciones, los padecimientos de salud mental o de comportamiento, el abandono y la violencia intrafamiliar, la falta de vínculo con la escuela y con la comunidad, las normas y entornos sociales que propician el consumo de sustancias, incluida la influencia de los medios de comunicación. Y por último, crecer en comunidades marginadas o desfavorecidas. Por el contrario, el bienestar psicológico y emocional, las competencias personales y sociales, un fuerte vínculo a padres afectuosos, a las escuelas y comunidades bien organizadas y dotadas de los recursos necesarios, son todos factores que contribuyen a que las personas sean menos vulnerables al consumo de sustancias y otros comportamientos de riesgo. Por último, las condiciones de riesgo o protección en cuanto a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas pasa por una mirada integral de los aspectos históricos, sociales, culturales del fenómeno droga. Una filosofía autóctona de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas debe considerar la complejidad multifactorial del fenómeno que incluya una visión de este como un hecho histórico, social, ideológico, geopolítico, estructural, médico, farmacológico, psicológico, espiritual, sociofamiliar, comunitario y latinoamericano. Ahora hablaremos sobre las estadísticas sobre el consumo de drogas en infancia y adolescencia. Las encuestas nacionales son herramientas para la vigilancia y el análisis comparativo de los patrones epidemiológicos de la población costarricense. Es decir, las encuestas miden en cantidades o números los cambios, aumentos o disminuciones de consumo en las personas y poblaciones, en este caso de menores de edad, que inician o usan drogas, de modo que sirven para la toma de decisiones de políticas públicas e intervenciones preventivas, institucionales y familiares. Partiremos de la comparación entre las 5 encuestas que se han realizado en Costa Rica desde el 2006 hasta el 2018. Estas comparaciones o tomas de pulso permiten tener una lectura científica desde un enfoque centrado en la salud más que desde prejuicios sociales, jurídicos o morales del sentido común. Entonces, las encuestas son investigaciones valiosas para el análisis de la realidad nacional centrada en la salud pública. Hoy hablaremos de la 5ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria en Costa Rica 2018, realizada por IAFA y en 60 colegios técnicos y académicos de todo el país.
Los encuestados fueron 7.071 estudiantes entre 11 y 22 años. La encuesta reveló informaciones importantes que queremos utilizar para nuestras recomendaciones. Primero, comparando los datos de las 5 encuestas anteriores, se concluye que los jóvenes costarricenses han aumentado el consumo del alcohol. Esta es una información que no se esperaba que resultara de este modo, aunque los números nos dicen que el consumo de bebida de alcohol aumentó desde 2015, donde se registraba un 49%, a un 69% al 2018, es decir, casi un 20%. Otros datos importantes son el 49% de los muchachos consumen en fiestas familiares y un 30% consume rompope. El 26% de los consumidores lo hacen de manera activa con respecto al alcohol. Es esencial mencionar que las provincias donde se presenta mayor consumo de alcohol son Guanacaste, San José y Punta Arenas. Con respecto a los medicamentos estimulantes sin prescripción como la Ritalina o la Concerta, el consumo de bebida aumentó de 2015, donde se registraba un 2%, a un 5% al 2018, es decir, casi un 4%. Con respecto al consumo de medicamentos sedantes sin prescripción como el diazepam, clonazepam o Valium, el consumo de bebida aumentó de 2015, donde se registraba un 4%, a un 4.9% al 2018, es decir, aumentó en casi un 1%. Hay que notar que los jóvenes costarricenses, según estos datos, tienden a consumir más medicamentos estimulantes que sedantes. Con respecto al consumo de tabaco, el consumo de bebida disminuyó de 2015, donde se registraba un 15%, a un 11% al 2018, es decir, hay una reducción de casi un 4%. Con respecto al consumo de cannabis, el consumo de bebida disminuyó de 2015, donde se registraba un 15%, a un 9% al 2018, es decir, casi un 6%. Además, se constata que el consumo de todas las sustancias psicoactivas, cafeína, bebidas energizantes, bebidas alcohólicas, tabaco, cannabis, medicamentos estimulantes, sedantes u opioides, muestran el dato de que a mayor nivel académico, mayor proporción de consumo. Es decir, nuestros jóvenes van aumentando en términos generales el consumo de drogas conforme avanzan los años colegiales. Los datos del 2018 indican que el porcentaje de estudiantes de secundaria que probaron sustancias psicoactivas es el siguiente: un 97% probó cafeína, un 69% probó alcohol, un 60% probó bebidas energizantes, un 19% probó medicamentos opioides, un 12% probó medicamentos estimulantes, un 11% probó tabaco, un 9% probó cannabis, un 1% probó cocaína y un 0.87% probó crack. Otro dato importante es la edad media de primera ocasión de consumo. Nuestros jóvenes en promedio tienen los primeros contactos con drogas desde los 10 años, con los medicamentos estimulantes sin receta, con crack desde los 11 años, con cocaína desde los 12 años, con alcohol desde los 12,73 años, con tabaco desde los 13 años y con cannabis desde los 13,37 años. Es importante señalar que esta información nos permite llegar a algunas recomendaciones y conclusiones. La primera de ellas es que los programas de prevención estatales y civiles tienen un impacto importante en la disminución del consumo de drogas ilegales, por ejemplo 4% en el cannabis, pero tienen impacto menor en drogas legales como el 20% que aumenta en el alcohol, lo cual se ve influenciado por el dato de que los muchachos consumen en fiestas familiares. Es decir, el hogar es un espacio de socialización que se debe considerar en la toma de decisiones preventivas. Por lo tanto, es de suma importancia que se enfaticen las intervenciones relacionadas con la prevención del consumo de alcohol, al ser la droga con mayor incremento en el consumo de la población menor de edad. Según el dato de que los jóvenes tienden a consumir más medicamentos estimulantes que sedantes sin prescripción, también se debe poner más atención en los hogares y en las campañas de prevención en estos fármacos. El dato de que a mayor nivel académico, mayor proporción de consumo existe en todas las drogas, debe servir para hacer énfasis en la comunicación y el acompañamiento en los últimos años de secundaria.
El hecho de que nuestros jóvenes en promedio inician el consumo entre los 10 y los 13,37 años y que a mayor nivel de grado académico, mayor consumo, debe llevarnos a poner atención al comportamiento en esas edades de 10 y 14 años, además de los 17 años. Pues estos datos indican que existe mayor probabilidad de inicio o aumento de consumo en estas etapas conocidas como de transición del ciclo vital de las personas, de la escuela al colegio o del colegio a la universidad, lo que las convierte en etapas de riesgo a visibilizar e intervenir. Como último punto, es importante considerar que además de que los chicos normalmente empiezan a consumir con los amigos o pares, la prevención va dirigida a fortalecer un ambiente familiar contenedor donde exista escucha atenta de parte de los padres, donde no se juzgue, donde no haya una disciplina de palos como las viejas enseñanzas, donde el adultocentrismo se maneje de una manera consciente, considerando los puntos de vista de las personas menores de edad, donde la comunicación, la comprensión y el respeto sean el centro de las relaciones familiares y que esto sirva como soporte en las tomas de decisiones de las personas menores de edad para los momentos en que estén expuestos al contacto con las sustancias psicoactivas. Soy el Dr. Javier Vindas, máster en psicología, director general de la organización no gubernamental Interactuar, Psicología de Reducción de Riesgos y Daños. Nuestra misión es proporcionar servicios psicológicos con programas de psicoterapia individual y comunitaria, capacitación especializada y de socioeducación al núcleo familiar, además de realizar procesos de investigación del uso y consumo de drogas en poblaciones con alta vulnerabilidad. Seguimos hablando sobre el tema de repensando las relaciones con mis hijos e hijas. Como señala Graciela Toussaint de la organización no gubernamental argentina Intercambios, las drogas constituyen un fenómeno plural con múltiples manifestaciones según el momento histórico, la cultura, el modelo económico, la situación particular de un país, los diversos significados que les asignan los sujetos y las propias diferencias entre las sustancias. Les hacemos una invitación a repensar las relaciones con sus hijos e hijas. Para esto es importante que los padres y madres abran espacios de diálogo con las personas menores de edad para comprender cómo sienten, miran y experimentan el mundo y la vida actual, porque el contexto en el que se desarrollan las personas menores de edad y los adultos es diferente para cada grupo según su edad. Entonces, como padres, es importante comprender cómo perciben el mundo sus hijos, comprender las elecciones, decisiones y motivaciones de las personas menores de edad implica entender que las sustancias psicoactivas son una elección dentro de las posibilidades cotidianas en la vida del joven con las que se enfrentan. Repensar las relaciones con nuestros hijos e hijas es construir diálogos y prácticas en la realidad del día a día de nuestros barrios, comunidades y hogares. Para entender esto, es necesario comprender el contexto, saber que el momento histórico y la cultura influyen en la forma en que los adultos asumimos la educación de nuestros hijos. Hablemos de algunos ejemplos. Primero, con respecto a la relación de las personas con las sustancias psicoactivas, todavía hace unos años se consideraba que lo más importante era el daño que las drogas hacían al cerebro, desde el enfoque centrado en la enfermedad o parte biológica. Actualmente entendemos lo cerebral biológico como un determinante más que es muy importante, pero que está incluido junto a otros determinantes de salud psicosocial. Actualmente se ha superado esta explicación que se centraba solo en los efectos que las drogas provocaban en el cerebro, que era un enfoque biologista, hacia otro enfoque llamado de determinantes sociales de la salud, que planteó el exministro de Salud canadiense Marc Lalonde en el año 74, los cuales incluyen: 1. El determinante biológico, que tiene que ver con la nutrición, la herencia y la gratificación propia de las drogas. Segundo, el determinante ambiental, que tiene que ver con la vivienda, los espacios públicos y el agua. Tercero, el determinante social, económico, cultural,
que tiene que ver con la educación, los estilos de vida, la pobreza, el empleo. Y cuarto, el determinante de acceso a servicios y sistemas de salud. Este paradigma que estamos superando e integrando se ha basado en el modelo médico, jurídico, moral y ha definido el entendimiento del consumo de sustancias psicoactivas en la sociedad en general y la forma en que se desarrolla la prestación de servicios a partir de 5 estereotipos. El primero es la diferenciación entre drogas legales e ilegales. El segundo, la diferenciación entre droga buena y droga mala. El tercero, centrarse en el concepto de enfermedad. El cuarto, considerar la abstinencia como único indicador de éxito terapéutico. Y el quinto, considerar la recaída como un fracaso. En cuanto al primer estereotipo, la relación o la diferenciación entre drogas legales e ilegales, las estadísticas nacionales, IAFA y mundiales, indican que las drogas legales son las que están relacionadas con mayores problemas en la salud pública. Sin embargo, en los medios de comunicación y la sociedad en general, se hace más énfasis en las propiedades negativas de las drogas ilegales desde los juicios jurídicos y morales, sin partir de criterios de salud pública, es decir, considerando los daños que generan las drogas en la salud mental, física, social o familiar. El segundo estereotipo hace énfasis en lo moral, desde donde se realiza una diferenciación entre droga buena o mala, cuando el criterio relevante desde la salud personal y de la población debe ser el de que ninguna droga es inocua, es decir, ninguna droga es inofensiva. Hacer una diferencia entre drogas buenas y malas impide establecer relaciones afectivas adecuadas entre padres e hijos desde una aptitud de juzgar al otro. El rol parental debe centrarse en ofrecer información oportuna y veraz al menor de edad, sin incurrir en prejuzgarlo, manteniendo abiertos los canales de comunicación ante sus preguntas y necesidades. Es fundamental facilitar el acceso a información útil independientemente del tipo de sustancia, además de mantener una escucha comprensiva y sin juicios sobre las inquietudes y necesidades que puedan expresar las personas menores de edad. El tercer estereotipo es el de enfermedad primaria. El consumo perjudicial y el síndrome de dependencia es visto como un trastorno patológico, como una enfermedad desde la Organización Mundial de la Salud. Desde acá se tiende a etiquetar y estigmatizar a las personas. En realidad, los estudios científicos no demuestran que encasillar y obligar a una persona a aceptarse como adicta sea útil. Por ejemplo, Mirel y Rolnick probaron que para efectos del pronóstico, es decir, la probabilidad de recuperación o que la condición reaparezca, no es importante que la persona acepte que tiene una enfermedad, sino que lo verdaderamente importante es que reconozca que tiene problemas con el control de la sustancia psicoactiva. Por lo anterior, el criterio imperante clínico se fundamenta en la vulnerabilidad personal y no en una condición mental patológica. El cuarto estereotipo es el de centrarse en la abstinencia como único indicador de éxito terapéutico. Aquí la visión de la recuperación es una visión lineal, ya que se cree idealmente que la recuperación tiene un inicio y un final. Contrario a esto, Prochaska y Di Clemente probaron que las personas cambian cuando ven ganancia en cambiar el estilo de vida que llevan y se encuentran preparadas con habilidades de manejo de la vida para asumir el cambio. Dichos autores prueban que solo el 5% de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas cambian sin retrocesos, sin recaídas, de modo que la abstinencia no es la única meta aceptable. Por el contrario, se debe aplicar la intervención breve, por ejemplo, cuando las personas menores de edad han iniciado el consumo, ya que un tratamiento temprano implica que la persona tendrá menos probabilidades de que desarrolle una dependencia. En la práctica clínica hay personas con consumo problemático que logran moderación u otros que logran reducir las consecuencias adversas de sus dependencias sin abstinencia. El quinto estereotipo es considerar la recaída como un fracaso. La realidad es que la recaída o recurrencia en el consumo es la norma y no la excepción. De tal modo que los chicos que inician el consumo de sustancias, intervención que llamamos prevención selectiva, están expuestos a la recurrencia si no hay una intervención preventiva adecuada. Como segundo elemento, para repensar nuestras relaciones con nuestros hijos e hijas en nuestra sociedad, la gratificación presente y el goce inmediato son prioritarios. La sociedad de consumo genera hábitos centrados en la posibilidad de satisfacer el deseo inmediatamente. El ya o lo quiero ya gobierna la relación que tenemos con los objetos.
Además, vivimos en una sociedad profundamente desigual. Las posibilidades de acceso material a los productos de consumo se concentran de manera dispareja. Los jóvenes son los más afectados por el desempleo y los bajos ingresos. En este contexto social y económico, el acceso a la atención de la salud, la educación y los servicios sociales se vuelven cada vez más difíciles, en especial para quienes viven en condiciones de pobreza y desigualdad. Para repensar las relaciones con nuestros hijos e hijas, debemos actualizarnos y saber que los enfoques asistenciales y preventivos se están transformando. Hace tiempo se cuestiona la eficacia de las políticas prohibicionistas de drogas porque sus acciones no han disminuido la circulación ni la variedad de sustancias, de la extinción del narcotráfico. El encarcelamiento es para los eslabones más débiles de la cadena del tráfico y la violencia, producto de la lógica de un mercado ilegal, no se ha disminuido. Preguntas genuinas sobre cómo prevenir los riesgos y disminuir los daños individuales, grupales, sociales en la relación con las drogas o sobre cómo acortar los tiempos de los consumos sostenidos y problemáticos llevan a revisar los enfoques hegemónicos. Incorporar la perspectiva de derechos humanos al campo de las drogas es uno de los desafíos actuales. Puntualmente, para los padres y madres de familia que estén frente a un escenario en que descubren que su hijo inició el consumo, les recomendamos, primero, reaccionar con objetividad y autocontrol sin sobredimensionar el tamaño de la situación. Segundo, abrir un espacio de comunicación oportuno y adecuado para discutir el tema con su hijo o hija, enfatizando los pros y contras en una toma de decisiones centrada en la salud integral. Y tres, evitar incurrir en regaños y sermones cargados de juicios de valor exagerados, movidos desde el miedo o el qué dirán los demás, que tienden a generar culpa o rebeldía en la persona menor de edad. Y cuarto, buscar ayuda profesional especializada en IAFA, Casa Jaguar o profesionales privados para valorar el nivel de severidad del consumo y fijar un plan de acompañamiento adecuado a cada caso.